Te compré, ahora me perteneces completamente. ¿Cómo te atreves a venderme a un hombre que jamás he visto en la vida? Controlo todo aquello que deseo, incluyéndote a ti. Khalil al-Zahrani apretó los dedos contra la balaustrada de mármol hasta que los huesos latieron de dolor, observando el sol hundirse en el horizonte distante y bañar el desierto entero con tonos de rojo sangre, como si el propio cielo estuviera ardiendo en llamas eternas. Mañana, exactamente a esta misma hora, cuando el sol se despidiera nuevamente, Yasmín estaría allí en aquel palacio inmenso, vestida como novia tradicional, envuelta en los velos ancestrales que cubrirían aquel cuerpo que lo atormentaba todas las malditas noches, completamente suya, de una forma que 5 años atrás parecía una imposibilidad cruel. El pensamiento debería inundarlo con satisfacción pura y cristalina. El triunfo dulce de una venganza finalmente concretada después de años de planificación obsesiva y de la construcción meticulosa de un imperio de poder absoluto. Pero en lugar de eso, trajo algo infinitamente más peligroso y devastadoramente complicado. Algo contra lo cual luchaba con cada fibra de su ser. Algo que combatía con rabia feroz y determinación implacable, porque simplemente no podía, no permitiría jamás que aquel sentimiento lo dominara nuevamente. Antes de continuar, cuéntame desde dónde estás viendo esto y suscríbete al canal, porque esta historia de obsesión y redención va a atraparte de principio a fin. Lo que sentía no era apenas hambre de venganza, aunque intentaba convencerse de eso todas las veces que despertaba en medio de la madrugada, pensando en ella con una intensidad que lo enloquecía. Era algo infinitamente más sombrío y peligrosamente obsesivo. Algo que involucraba imaginar las manos de él recorriendo cada curva femenina de aquel cuerpo que había madurado en esos últimos 5 años de separación forzada. Descubrir si la piel dorada era realmente tan suave y cálida como parecía bajo la luz de las velas que iluminarían el cuarto nupcial. Oír la voz de ella gimiendo el nombre de él cuando finalmente la poseyera de todas las formas que fantaseaba obsesivamente durante noches insomnes. Khalil se odiaba a sí mismo con una intensidad violenta por cada segundo desperdiciado, con aquellos pensamientos perturbadores, porque significaban debilidad inaceptable. Significaban que ella aún ejercía algún tipo de poder sobre él, incluso después de todo lo que había ocurrido, incluso después de años construyendo muros alrededor del corazón destrozado. Y él había jurado para sí mismo hace mucho tiempo, en una noche de dolor lacerante, que jamás permitiría aquello nuevamente, que la venganza sería helada y meticulosamente calculada y completamente desprovista de cualquier sentimiento que no fuera la satisfacción cruel de finalmente hacerla pagar cada lágrima derramada. Ella lo había rechazado de forma absolutamente brutal y públicamente humillante hace 5 años atrás, destrozándolo con palabras tan venenosas y crueles que aún resonaban en la cabeza de él como una maldición permanente que se rehusaba a desaparecer incluso con el tiempo. Lo había llamado insignificante y patético, de hombre sin cualquier importancia o valor real en el mundo. Se había reído del amor sincero que él ofreciera con el corazón abierto y vulnerable, como si fuera una broma de mal gusto contada por un idiota que no conocía el propio lugar en la jerarquía social. Y ahora, después de transformarse completamente de un joven ingenuo y apasionado en el sheik más poderoso e intensamente temido de todas aquellas tierras áridas, después de construir meticulosamente un imperio de riqueza incalculable e influencia política que hacía a otros hombres poderosos se inclinaran reverentemente solo de oír el nombre de él pronunciado,
Él finalmente tendría la oportunidad dorada de mostrarle a ella exactamente cuán terriblemente equivocada había estado en aquella noche fatídica. Ella aprendería esa lección amarga de la forma más brutal y profundamente humillante posible, como esposa de él apenas en el papel y en el nombre, como propiedad adquirida legalmente a través de las deudas completamente impagables de la familia, como trofeo reluciente de una victoria que él saborearía deliciosamente por años. Pero incluso, mientras planeaba obsesivamente cada detalle minucioso de aquella venganza que consideraba perfecta y merecida, mientras imaginaba con claridad cinematográfica el choque estampado en el rostro hermoso de ella cuando finalmente descubriera la verdad devastadora, mientras anticipaba con placer sombrío la satisfacción de tenerla completamente a su merced, sin cualquier posibilidad de escape o rescate, Khalil luchaba desesperadamente contra otra cosa peligrosa que amenazaba arruinar todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Luchaba contra el deseo casi violento y primitivo de poseerla completamente, no apenas como trofeo para exhibir o propiedad para controlar, sino como mujer de verdad, de marcar cada centímetro de aquella piel dorada que lo perseguía en sueños febriles y perturbadores, de hacerla suya de todas las maneras físicamente imaginables, hasta no restar absolutamente ninguna duda en la mente de persona alguna sobre a quién ella pertenecía ahora. Luchaba contra la obsesión enfermiza que lo consumía hace 5 años enteros y que paradójicamente solo empeoraba exponencialmente con el tiempo, en vez de disminuir gradualmente como esperaba y rezaba que ocurriera. Una obsesión que lo hacía despertar sudando frío y completamente duro, imaginando cosas gráficamente explícitas que avergonzaban al hombre racional y controlado que intentaba desesperadamente ser durante el día. Pasos firmes y decididos resonaron distintamente en el corredor extenso de mármol pulido detrás de él, rompiendo abruptamente el silencio pesado y denso de la noche que caía rápidamente sobre el desierto infinito. Khalil no necesitó girarse para identificar quién se aproximaba con aquella cadencia específica. Reconoció inmediatamente el sonido absolutamente característico de las botas de cuero del consejero más antiguo y leal. El único hombre en todo el palacio inmenso que osaba aproximarse, cuando él estaba en aquella terraza específica, con aquella expresión sombría en el rostro que todos los siervos aprendieron rápidamente a reconocer y evitar cuidadosamente. Las negociaciones fueron finalmente concluidas con éxito, mi sheik. La voz grave del consejero cortó el silencio opresivo con el tono extremadamente cuidadoso de quien maneja explosivos peligrosos. La familia Al-Farhan aceptó absolutamente todos los términos propuestos sin cuestionamientos significativos o tentativas desesperadas de regateo. Ellos están completamente desesperados con las deudas monumentales que el Señor adquirió propositalmente y estratégicamente en los últimos meses, exactamente como planeamos meticulosamente. No tuvieron elección real, además de concordar con el casamiento arreglado, aunque sea absolutamente obvio que la decisión los destroza emocionalmente por dentro, de formas que probablemente nunca conseguirán expresar completamente en palabras. Khalil sintió una satisfacción profundamente sombría, esparcirse por el pecho como tinta negra y viscosa en el agua cristalina, pero no era satisfacción pura y simple como debería ser, porque venía peligrosamente mezclada con algo más complejo que él se rehusaba terminantemente a examinar muy de cerca o nombrar en voz alta. La familia de ella ciertamente sufría intensamente ahora, sin sombra de duda, vendiendo a la hija única como pago frío de deudas financieras que nunca conseguirían saldar de otra forma concebible. Y Yasmín, la propia Yasmín, probablemente odiaba cada segundo torturante de aquello todo.
siendo forzada cruelmente a casarse con un hombre poderoso que nunca viera personalmente en la vida, siendo tratada objetivamente como mercancía valiosa en una transacción puramente comercial. Parte de él, específicamente la parte vengativa y deliberadamente cruel que naciera en aquella noche terrible 5 años atrás, se deleitaba sádicamente con aquel sufrimiento ajeno, porque era exactamente lo que ella merecía recibir después de todo lo que hiciera con él. Pero otra parte irritante, una parte considerablemente menor que él intentaba sofocar violentamente sin éxito alguno, sentía algo peligrosamente próximo de culpa genuina o por lo menos incomodidad moral significativa con lo que estaba haciendo deliberadamente a una mujer que un día amara con devoción absoluta. Y ella, Khalil preguntó, manteniendo la voz propositalmente firme y helada, incluso cuando algo se retorcía incómodamente dentro del pecho como si intentara escapar. ¿Qué dijo Yasmín específicamente cuando supo que sería entregada como pago humano? ¿Cómo reaccionó emocionalmente a la noticia devastadora sobre el destino escogido para ella sin cualquier consulta a sus deseos o sentimientos personales? El consejero titubeó de forma casi imperceptible pero reveladora. Y Khalil conocía al hombre experimentado tiempo suficiente para percibir aquella vacilación mínima y saber inmediatamente que significaba que la respuesta no sería simple o confortable de oír. Finalmente, después de algunos segundos que parecieron extenderse como una eternidad torturante, el hombre, considerablemente más viejo, respondió con voz aún más cuidadosa que anteriormente, como si pisara deliberadamente en un campo minado peligroso donde cada palabra, potencialmente equivocada, podría explotar violentamente en la cara de él. No tenemos detalles precisos o específicos de las reacciones privadas de la familia Al-Farhan, mi sheikh, pues obviamente no permitieron que extraños externos testimoniaran aquellas conversaciones extremadamente difíciles y dolorosas. Pero nuestros informantes confiables mencionan que hubo una discusión familiar acalorada donde la joven señora cuestionó vehementemente y argumentó con pasión contra el casamiento forzado con un hombre completamente desconocido. Sin embargo, en el final inevitable, la familia confirmó oficialmente que ella cumplirá obedientemente el acuerdo establecido, porque simplemente no hay alternativa real o viable disponible. Entonces, ella había luchado bravamente contra aquello. Argumentara con fervor, intentara desesperadamente encontrar una salida imposible, incluso sabiendo racionalmente que no había absolutamente ninguna. Khalil no sabía exactamente cómo se sentía con aquella información perturbadora. Si traía más satisfacción pura de venganza merecida o algo infinitamente más complicado e incómodo que prefería definitivamente no nombrar o examinar de cerca. Parte sustancial de él quería genuinamente que ella sufriera exactamente como él sufriera en aquella noche terrible, que sintiera la impotencia absoluta de tener el destino violentamente arrancado de las manos por fuerzas completamente más allá del control personal. Pero otra parte irritante y persistente, aquella parte terca que se rehusaba obstinadamente a morir completamente, no importaba cuánto intentara matarla. Imaginaba la desesperación de ella vivamente y sentía algo apretando de forma incómoda en el pecho. ¿Ella sabe quién soy? La pregunta escapó más afilada y reveladora de lo que Khalil absolutamente pretendía, revelando tal vez considerablemente más ansiedad genuina de lo que gustaría admitir públicamente o hasta para sí mismo. Ella hace alguna idea remota de que el novio misterioso y desconocido es exactamente el mismo hombre que rechazó tan cruelmente hace 5 años atrás. ¿O permanece completamente en la ignorancia sobre mi identidad verdadera? No, mi sheikh. El consejero respondió con firmeza reconfortante y segura.
Como el Señor ordenó muy claramente y enfáticamente desde el inicio absoluto de este plan, su identidad personal fue mantenida en secreto absoluto y completamente inviolable durante todas las negociaciones. Para la familia Al-Farjan entera, el Señor es apenas un sheik sin nombre específico o rostro conocido. El gobernante indiscutiblemente más poderoso e intensamente temido de todas estas tierras desérticas, un hombre de riqueza literalmente incalculable e influencia política prácticamente sin límites o fronteras. Ellos no hacen la menor idea de que el Señor es precisamente el mismo joven que la hija de ellos rechazó de forma tan brutal y públicamente humillante en aquella noche fatídica, años atrás. Yasmín no sabrá la verdad devastadora hasta el momento exacto en que el Señor levante ceremoniosamente el velo de ella en la ceremonia tradicional de casamiento, exactamente como planeó meticulosamente desde el principio. Perfecto. Aquello era absolutamente perfecto en todos los aspectos, porque significaba que Khalil tendría el placer intenso y aguardado de ver el choque estampado vívidamente en aquel rostro angelical y hermoso cuando ella descubriera brutalmente quién realmente la comprara como mercancía, quién realmente la poseía legalmente ahora sin cualquier posibilidad concebible de escape o anulación. Quería ver con los propios ojos si habría arrepentimiento genuino en aquellos ojos verdes hipnotizantes que lo perseguían persistentemente. Si habría miedo palpable o rabia ardiente o cualquier emoción fuerte y visceral que indicara claramente que él aún importaba significativamente de alguna forma, aunque predominantemente negativa. Quería saber desesperadamente si ella lamentaba sinceramente las palabras envenenadas y crueles pronunciadas en aquella noche, si alguna parte de ella reconocía honestamente el error monumental e irreparable que cometiera al rechazarlo de aquella forma brutal y públicamente devastadora. Y entonces, cuando finalmente viera la reacción auténtica de ella, cuando supiera con certeza absoluta exactamente lo que ella sentía al descubrir la verdad chocante, usaría aquella información valiosa de la forma más estratégicamente eficaz posible en la venganza elaborada que planeara tan obsesiva y cuidadosamente durante años. Si hubiera arrepentimiento visible, él lo lanzaría constantemente en la cara de ella, recordando cruelmente que ahora era definitivamente tarde de más para arreglar lo que quebrara irreparablemente. Si hubiera miedo palpable, él lo usaría metódicamente para mantenerla en la línea, para garantizar que supiera exactamente quién mandaba y quién obedecía silenciosamente en aquel casamiento forzado. Si hubiera rabia intensa, él la alimentaría deliberadamente hasta ella quemar a los dos consumiendo todo, porque por lo menos significaría que ella sentía algo genuino. Cualquier cosa real, en vez de la indiferencia helada que sería considerablemente peor que cualquier otra reacción posible, pero incluso planeando aquello todo con precisión militarmente calculada, incluso imaginando obsesivamente cada detalle de cómo la venganza se desenvolvería dramáticamente, Khalil luchaba contra pensamientos persistentes que no tenían absolutamente nada que ver con punición merecida o justicia finalmente servida. Luchaba contra la memoria vívida e indeleble del cuerpo de ella en aquella noche 5 años atrás. Cómo el vestido de seda marcaba sensualmente las curvas femeninas, cómo los cabellos oscuros caían en ondas naturales por la espalda delicada, cómo la piel morena brillaba seductoramente bajo la luz plateada de la luna llena. Luchaba contra la imaginación febril de cómo ella estaría físicamente ahora, considerablemente más madura y femenina, con cuerpo definitivamente de mujer plena en vez de chica inexperta,
con curvas acentuadas que harían las manos de él hormiguear incontrolablemente de voluntad primitiva de tocar, explorar minuciosamente y poseer completamente sin restricciones. Luchaba contra el deseo que lo consumía de forma absolutamente enfermiza y peligrosamente obsesiva, que lo hacía despertar violentamente en medio de la noche con el cuerpo entero en llamas y completamente duro. Imaginando gráficamente ella debajo de él, gimiendo el nombre de él con voz ronca, entregándose completamente de forma que jamás se entregara a nadie antes. Luchaba contra la necesidad primitiva y casi animal de marcar cada centímetro de aquella piel dorada con sus manos, su boca, su cuerpo, de hacerla suya de todas las maneras físicamente posibles, hasta no restar absolutamente ninguna duda en la mente de ella o de cualquier otra persona sobre a quien ella pertenecía irrevocablemente ahora. Y odiaba profundamente a sí mismo por cada segundo desperdiciado con aquellos pensamientos perturbadores y obsesivos, porque significaban debilidad inaceptable en su forma más pura. Significaban que la venganza no era tan helada e impersonal cuanto absolutamente debería ser. Significaban que ella aún tenía algún tipo de poder sobre él, incluso después de todo lo que ocurriera entre ellos, incluso después de años construyendo fortificaciones emocionales alrededor del corazón destrozado. Mi sheikh, el consejero, habló nuevamente cautelosamente después de un silencio que se extendió incómodo y pesado entre ellos. ¿Puedo hacer una pregunta que tal vez sea impertinente y ultrapasar límites, pero que necesita ser hecha honestamente? Khalil finalmente se giró lentamente, encarando al hombre considerablemente más viejo con una expresión cuidadosamente construida que no revelaba absolutamente nada de los pensamientos turbulentos que giraban incesantemente en la cabeza de él sin parar. Había rabia allí, ciertamente, rabia ardiente contra sí mismo y contra ella y contra el destino cruel que los colocara en aquella situación imposible y complicada. Había también una determinación férrea e inflexible de no ceder a la debilidad inaceptable, de ejecutar la venganza exactamente como planeara meticulosamente, sin permitir que sentimientos complicados arruinaran todo lo que construyera con tanto esfuerzo. Y por debajo de todo aquello, enterrado profundamente, pero definitivamente no muerto u olvidado, había algo que podría perfectamente ser desesperación genuina, porque parte de él sabía racionalmente que cuando viera a Yasmín mañana al atardecer, cuando ella estuviera allí ante él vestida tradicionalmente de novia, con aquellos velos cubriendo el cuerpo, todo el control cuidadosamente construido podría desmoronarse completamente y dejar apenas al hombre obsesivo y apasionado que siempre fuera bajo la armadura. «Habla», Khalil ordenó con una voz que no admitía desobediencia o vacilación de cualquier tipo. «¿El señor tiene certeza absoluta de esto?», el consejero preguntó con un cuidado obvio y deliberado, escogiendo cada palabra individualmente como si fuera una trampa potencial esperando para ser accionada. Casarse con la mujer que lo rechazó de forma tan cruel y devastadora, que lo humilló públicamente ante todos, que destrozó el corazón del Señor con palabras envenenadas apenas para ejecutar una venganza elaborada. ¿O hay algo más profundo que el Señor no quiere admitir, ni siquiera para sí propio? Algo que torna todo esto infinitamente más complicado y peligrosamente imprevisible de lo que debería ser. La pregunta alcanzó exactamente el punto más vulnerable y dolorosamente expuesto. El lugar específico donde Khalil no quería mirar con honestidad, porque sabía exactamente lo que encontraría si lo hiciera valientemente. Apretó los puños con fuerza máxima, la mandíbula trabándose de forma que hizo los dientes rechinar audiblemente, intentando controlar la rabia que subía rápidamente, no contra el consejero valiente, pero fundamentalmente contra sí mismo.
¿Será que había realmente algo más allá de la venganza justificada? ¿Será que parte sustancial de él aún quería a ella, no apenas como trofeo para exhibir o propiedad para controlar, sino como algo considerablemente más profundo y significativo? Algo que se rehusaba obstinadamente a nombrar en voz alta, porque nombrar tornaría real de más e imposible de ignorar. ¿Será que la obsesión que lo consumía hace 5 años enteros era genuinamente apenas sobre punición merecida o sobre algo infinitamente más complicado y emocionalmente imposible de alcanzar? No hay nada, además, de venganza pura. Khalil respondió con voz dura como piedra pulida, intentando convencer al consejero y principalmente a sí mismo, y lo que siente verdaderamente por ella. El consejero insistió con coraje admirable o imprudencia suicida, imposible determinar cuál exactamente. El señor piensa honestamente que conseguirá mantener distancia fría y calculada cuando la tenga en su frente físicamente, cuando ella esté en este palacio, durmiendo en el cuarto inmediatamente al lado del suyo, siempre al alcance de las manos, siempre que quiera o necesite de ella. La pregunta resonó en el silencio pesado que cayó entre ellos como bomba, que nadie quería desactivar por miedo de las consecuencias. Khalil sabía la respuesta con claridad cristalina, pero no quería admitir en voz alta, porque eso tornaría todo real de más, complicado de más, peligroso de más. ¿Conseguiría realmente mantener la distancia emocional? ¿Conseguiría mirar para Yasmín todos los días sin excepción? Verla moviéndose graciosamente por el palacio con aquel cuerpo que lo atormentaba persistentemente. Oír la voz de ella, sentir la presencia de ella y aún así resistir al deseo que lo consumía de forma obsesiva y enfermiza. ¿Conseguiría ser el marido frío y vengativo que planeara meticulosamente, o la obsesión vencería inevitablemente y él se descubriría completamente incapaz de mantener las manos lejos de ella? E incluso sabiendo racionalmente que ceder significaba derrota personal y emocional. «Voy a resistir», Khalil dijo casi como promesa desesperada, hecha para sí mismo más que para el consejero. «Tengo que resistir a cualquier costo, porque la venganza es absolutamente todo lo que importa ahora. Es lo que me mantuvo vivo y enfocado durante 5 años enteros de construir poder suficiente para traerla de vuelta a mi alcance. Ella pagará por lo que hizo de todas las formas posibles e imaginables. Ella puede desearme eventualmente, pero nunca tendrá exactamente lo que quiere de mí. ¿Y si el Señor fuere quien acabe deseándola irresistiblemente?». El consejero preguntó suavemente, casi con pena genuina. ¿Y si descubrir que la obsesión es fuerte de más para resistir adecuadamente? ¿Lo que hará entonces? ¿Cómo lidiará con esa debilidad? Khalil no tenía respuesta satisfactoria para aquello, porque era precisamente la pregunta que lo aterrorizaba más profundamente que cualquier batalla sangrienta o negociación peligrosa que ya enfrentara en toda la vida. Se giró nuevamente para el desierto, que ahora estaba completamente oscuro y silencioso, excepto por las estrellas incontables que comenzaban a aparecer una por una en el cielo infinito, como testigos silenciosas de todo lo que ocurría allá abajo. La brisa nocturna trajo olor característico de arena caliente y especias exóticas y algo más indefinible que no conseguía identificar completamente. Algo que olía peligrosamente a anticipación intensa, peligro inminente y cambio inevitable que se aproximaba rápido de más para su preferencia. El consejero esperó algunos segundos en silencio respetuoso, antes de inclinarse formalmente y retirarse discretamente, dejando Khalil solo, con pensamientos que eran compañía infinitamente peor de lo que cualquier persona real podría posiblemente ser.
La noche había caído completamente ahora, engullendo el desierto entero en oscuridad profunda, puntuada apenas por las luces artificiales del palacio y por las estrellas arriba que parecían burlarse de él con brillo indiferente y eterno. Khalil permaneció en aquella terraza específica mucho tiempo después que cualquier persona sensata habría entrado para escapar del frío, dejando el frío de la noche penetrar los huesos sin realmente registrar el incomodidad físico, porque estaba ocupado de más, luchando consigo mismo internamente. Mañana al atardecer, Yasmín estaría aquí finalmente, en este palacio, vestida tradicionalmente de novia, completamente a merced de él, sin posibilidad concebible de escape o rescate improbable. Mañana finalmente él tendría la oportunidad aguardada de mirar directamente en los ojos verdes de ella y ver si había arrepentimiento genuino, si había cualquier emoción además de la indiferencia helada que lo destruyera completamente en aquella noche terrible 5 años atrás. Mañana descubriría definitivamente si conseguiría ejecutar la venganza fría que planeara obsesivamente, o si la obsesión lo traicionaría en el momento más crucial e importante. Mañana todo cambiaría de forma irreversible y permanente. Para mejor o peor, él no sabía con certeza, pero cambiaría completamente y no habría absolutamente vuelta después de eso. Y Khalil quedó allí parado bajo las estrellas indiferentes, luchando contra el deseo que lo consumía, peleando internamente consigo mismo por querer poseer a aquella mujer que lo destrozara, resistiendo bravamente a la tentación de imaginar las manos de él en el cuerpo de ella, porque eso tornaría todo considerablemente más difícil mañana cuando finalmente la viera personalmente. Tenía que resistir al deseo a cualquier costo, tenía que mantener el foco absoluto en la venganza merecida. Tenía que probar para sí mismo que era fuerte lo suficiente para no ceder a la debilidad que ella siempre representara en la vida de él. Jamás abriría mano de la venganza que planeara tan cuidadosa y meticulosamente. Jamás permitiría que la obsesión venciera la determinación férrea. Jamás sería nuevamente el idiota apasionado y vulnerable que fuera una vez. Jamás daría a ella el poder de destruirlo nuevamente. Mañana ella sería su esposa apenas en el papel. Mañana ella aprendería el costo real de rechazar a un hombre que se convertiría en el más poderoso sheik del desierto. Mañana la venganza finalmente sería servida helada, y Khalil se agarró a esas promesas como si fueran tablas de salvación en un océano tempestuoso, porque eran todo lo que tenía para protegerse de la verdad que intentaba desesperadamente ignorar, que tal vez, apenas tal vez, él aún la amaba de forma enfermiza y obsesiva, y que aquel amor negado era infinitamente más peligroso que cualquier venganza que pudiera planear. Yasmín Al-Farhan sintió el suelo desaparecer completamente bajo los pies cuando el padre entró en el cuarto de ella con una expresión que no dejaba absolutamente espacio para discusión, súplicas o negociaciones. Él no necesitó decir nada inmediatamente, porque el silencio pesado y opresivo que trajo consigo hablaba infinitamente más alto de lo que cualquier palabra podría hablar, cargado de vergüenza profunda, desesperación palpable y algo que parecía peligrosamente próximo de derrota absoluta. Ella estaba sentada tranquilamente en la ventana amplia, observando los jardines verdeantes donde acostumbraba pasar horas leyendo bajo los árboles frondosos, intentando no pensar en el futuro incierto que se aproximaba cada vez más rápido e inevitable. Intentando no imaginar cómo sería casarse con un hombre completamente desconocido, apenas porque la familia se había hundido en deudas impagables que destruyeron generaciones de trabajo. Pero ahora, viendo el rostro derrotado del padre,
viendo la postura curvada de los hombros que antes eran tan orgullosos y fuertes, supo inmediatamente que el futuro incierto acababa de convertirse en un presente aterrador y absolutamente inevitable que había llegado rápido de más. Partes hoy mismo. Las palabras salieron sin rodeos o preparación emocional, la voz del padre saliendo ronca y áspera, como si cada palabra costara un pedazo literal del alma de él, siendo arrancado violentamente. El sheik exige que el casamiento ocurra hoy al atardecer, sin más aplazamientos o preparaciones elaboradas. No hay tiempo para ceremonias tradicionales o despedidas prolongadas y emocionales. Las criadas ya fueron instruidas a empacar tus cosas inmediatamente. El carruaje llegará en pocas horas para llevarte al palacio de él. Hoy. La palabra resonó en la mente de Yasmín como una campana fúnebre tocando para marcar el fin de todo lo que conocía y amaba. Hoy no era posible, simplemente no podía ser verdad. Necesitaba más tiempo para procesar aquello todo mentalmente, para prepararse emocionalmente, para descubrir alguna forma imposible de escapar de aquel destino cruel que el padre escogiera para ella sin consultar sus deseos o sentimientos. Se levantó de la ventana con las piernas que temblaban visiblemente, agarrándose en el borde para no caer mientras el mundo giraba descontroladamente a su alrededor, completamente fuera de control. Hoy, consiguió repetir con voz que salió infinitamente más débil de lo que absolutamente pretendía. Pero padre, esto es locura absoluta. No puedo simplemente partir hoy para casarme con un hombre que nunca vi en la vida, sobre quien no conozco absolutamente nada, además del título poderoso y del poder que posee. Por favor, tiene que haber otra forma. Tiene que haber más tiempo, por lo menos. El padre desvió la mirada porque claramente no conseguía encararla mientras destruía la vida de ella con aquella noticia brutal y devastadora. Las manos de él temblaban levemente al lado del cuerpo, revelando que aquello lo afectaba más de lo que la expresión controlada intentaba demostrar. Pero no lo afectaba lo suficiente para cambiar de idea o buscar una alternativa que no involucrara vender a la hija como pago de las deudas acumuladas. Yasmín sintió la rabia subiendo por el pecho ardiente, mezclada con la desesperación sofocante y el pánico absoluto que amenazaban sofocarla completamente, tornando difícil respirar o pensar con claridad. ¿Cómo puedes venderme para un hombre que yo nunca vi? Las palabras salieron cargadas de pena profunda y acusación directa que ella no intentó esconder ni suavizar. ¿Cómo puedes simplemente entregarme como si yo fuera un objeto sin voluntad propia, sin derecho de escoger mi propio destino y futuro? Soy tu hija, no una mercancía para ser negociada a cambio del perdón de las deudas que tú acumulaste. El padre finalmente la encaró y había lágrimas en los ojos de él, que Yasmín nunca viera antes en todos los años de vida. Él parecía haber envejecido décadas enteras en las últimas semanas, el peso de las deudas y de las elecciones imposibles curvando los hombros que antes eran tan orgullosos y fuertes, pero incluso con las lágrimas brillando, incluso con el dolor obvio estampado en el rostro envejecido, él no ofreció alternativa o esperanza de que las cosas pudieran cambiar milagrosamente. No había elección, hija. Él dijo con una voz que cargaba el peso de generaciones enteras. Las deudas nos sofocaban completamente. En pocas semanas perderíamos todo: la casa, las tierras, todo lo que nuestra familia construyó por generaciones sería perdido para siempre. Él ofreció perdón total y absoluto a cambio del casamiento contigo. Y antes que protestes nuevamente, necesitas entender que esto es costumbre entre nuestro pueblo hace siglos. Mujeres de familias nobles siempre se casaron sin ver al novio antes de la ceremonia tradicional. Tu madre no me vio antes del casamiento. Tu abuela no vio a tu abuelo.
Es tradición sagrada que la novia conozca al marido apenas cuando el velo se ha levantado ceremoniosamente. Tú no estás siendo tratada de forma diferente de incontables mujeres nobles antes de ti. Yasmín sintió la rabia aumentar exponencialmente porque sabía que aquello era verdad parcialmente, pero también era una excusa conveniente para justificar lo que él estaba haciendo deliberadamente. Sí, era costumbre que algunas mujeres no vieran a los novios antes del casamiento tradicional, pero generalmente las familias se conocían íntimamente. Había negociaciones largas y detalladas en que informaciones eran intercambiadas abundantemente, en que la novia por lo menos sabía algo sustancial sobre el hombre que se convertiría en su marido para siempre. Esto era diferente, brutalmente diferente, porque ella no sabía absolutamente nada, además de que él era un sheik poderoso que la comprara como pago de deudas financieras. No sabía si él era joven o viejo, gentil o cruel, si tenía otras esposas o si ella sería la única. No sabía nada y aquella ignorancia completa la aterrorizaba más de lo que quería admitir para sí misma o para él. Pero padre, ella intentó nuevamente, la voz quebrándose con la emoción que no conseguía más controlar adecuadamente. Aunque sea costumbre sagrado, esto es diferente. Estás vendiéndome para salvar a la familia de las consecuencias de las propias elecciones malas. Estás sacrificándome porque no conseguiste administrar las finanzas adecuadamente. ¿Cómo puedes esperar que yo simplemente acepte esto sin cuestionar, sin luchar, sin intentar encontrar otra solución posible? Porque no hay elección real. Él repitió con firmeza que no admitía más argumentos o súplicas. El acuerdo fue hecho. Los términos fueron aceptados oficialmente y partirás hoy como fue combinado y acordado. Y, hija, necesitas entender algo muy importante. Este sheik es indiscutiblemente el más poderoso de todas estas tierras desérticas. Él podría tener cualquier mujer que quisiera, pero escogió a ti específicamente. Esto es honra, no punición cruel. Vivirás en un palacio magnífico. Tendrás riquezas más allá de la imaginación más fértil. Nunca más conocerás dificultades o privaciones de cualquier tipo. Muchas mujeres matarían literalmente por esta oportunidad dorada que está siendo ofrecida. Yasmín quería gritar que no se importaba con palacios o riquezas incalculables, que prefería la pobreza con libertad de elección a vivir en el lujo de una jaula dorada. Quería decir que honra no significaba absolutamente nada cuando venía acompañada de un casamiento forzado con un extraño completo. Quería implorar una última vez que él encontrara otra solución, cualquier otra solución que no involucrara sacrificar la felicidad de ella completamente. Pero mirando para el rostro derrotado del padre, para la vergüenza y la desesperación allí estampados claramente, supo que no adelantaría absolutamente nada. La decisión estaba tomada irrevocablemente. El acuerdo estaba hecho oficialmente y ella sería entregada a aquel sheik desconocido, quisiera o no. Antes que pudiera responder adecuadamente, la puerta se abrió abruptamente y 3 criadas entraron apuradas, cargando baúles vacíos y expresiones de urgencia mezclada con algo que parecía peligrosamente próximo de pena sincera. Ellas evitaron mirar directamente para Yasmín mientras comenzaban a empacar ropas y pertenencias con la eficiencia mecánica que venía de años de servicio dedicado, moviéndose por el cuarto como si hubiesen hecho aquello 1000 veces antes en situaciones semejantes. El padre se retiró silenciosamente como un cobarde, dejando Yasmín sola con las mujeres que susurraban entre sí en tonos bajos, creyendo erróneamente que ella no conseguía oír perfectamente cada palabra pronunciada. Dicen que él es lindo como el pecado personificado.
Una de las criadas más jóvenes murmuró mientras doblaba los vestidos con cuidado reverente: «Una amiga mía trabaja en el palacio vecino y ya lo vio de lejos durante una visita oficial diplomática. Dijo que nunca vio hombre tan devastadoramente hermoso en toda la vida, que las mujeres pierden literalmente el aliento solo de mirar para él. Alto como una torre imponente, hombros anchos, rostro que parece esculpido por los dioses antiguos. Pero también dicen que es frío como el hielo del invierno más cruel e implacable». Otra criada añadió en tono considerablemente más sombrío mientras organizaba las joyas en una caja forrada de terciopelo suave, que ninguna mujer jamás consiguió calentar el corazón de él completamente. Que él gobierna con mano de hierro y no demuestra misericordia o compasión por nadie que cruce su camino. Algunos dicen que es deliberadamente cruel cuando contrariado, que trata a todos alrededor como piezas de un juego que puede mover conforme la voluntad de él sin consideración por los sentimientos o deseos ajenos. Y dicen también, la tercera criada se juntó a la conversación con voz aún más baja y conspirativa, que él nunca se casó antes, a pesar de tener edad más que adecuada y propuestas abundantes de familias poderosísimas. Algunos hablan que él guarda un secreto sombrío y perturbador, que algo ocurrió en el pasado traumático y lo transformó en el hombre frío que es hoy. Nadie sabe al cierto por qué él finalmente decidió casar ahora, y especialmente con una moza de familia que no tiene más el poder o la riqueza de antes. Yasmín oyó aquellos susurros y sintió mariposas violentas en el estómago. Una mezcla extraña y contradictoria de miedo genuino y algo más peligroso que se rehusaba a nombrar completamente. Curiosidad irresistible, tal vez, o anticipación involuntaria de conocer a aquel hombre misterioso y poderosísimo que la escogiera como esposa sin nunca haberla visto personalmente. ¿Cómo sería el rostro de él de cerca? ¿Sería realmente tan devastadoramente hermoso cuanto decían, o aquello era exageración de siervos impresionados con poder y riqueza? El cuerpo de él sería mismo alto y fuerte como imaginaba que sheiks poderosos deberían ser, músculos desarrollados por años de entrenamiento y liderazgo. ¿Y los ojos? ¿Qué color tendrían exactamente? Y lo que revelarían sobre el hombre por detrás del título temido. ¿Serían gentiles, demostrando alguna bondad escondida bajo la reputación de frialdad? ¿O serían duros como el corazón que las criadas describían con tanto recelo obvio? Y la noche de nupcias que ocurriría hoy mismo, pocas horas después del casamiento forzado con un hombre cuyo rostro ella no conocía mínimamente. Yasmín sintió el rostro calentar violentamente solo de pensar en aquello todo. El rubor subiendo por las mejillas de piel morena clara, mientras imágenes que no conseguía controlar invadían su mente sin permiso o invitación. Era virgen, completamente inexperta en asuntos íntimos. Nunca fuera tocada por un hombre de forma íntima, además de besos castos y respetuosos en la mano. Nunca fuera besada de verdad en la boca, además del toque respetuoso y breve de un pretendiente que el padre alejara sumariamente por no ser rico o importante lo suficiente para la hija de él. ¿Cómo sería entregar el cuerpo por la primera vez a un completo extraño hoy a la noche? Permitir que él la tocara de formas sobre las cuales apenas oyera susurros avergonzados de mujeres casadas, cuando pensaban que mozas solteras no estaban oyendo las conversaciones. ¿Será que dolería tanto cuanto las otras mujeres insinuaban vagamente cuando pensaban que mozas solteras no estaban prestando atención? ¿Será que él sería paciente y cuidadoso con la inexperiencia obvia de ella? ¿O sería brutal y egoísta pensando apenas en el propio placer sin consideración por los miedos o por el dolor inicial de ella? Y más importante aún,
¿Será que él la aprobaría cuando viera el cuerpo de ella sin las ropas que escondían imperfecciones que solo ella conocía íntimamente? Yasmín siempre se juzgara razonablemente bonita dentro de los padrones tradicionales, con cabellos ondulados y oscuros que caían hasta la cintura en ondas naturales que dispensaban mucho esfuerzo de manutención, piel morena clara que brillaba saludable bajo la luz del sol, ojos verdes almendrados que algunos pretendientes elogiaron diciendo ser su mejor característica física visible. Pero, ¿será que aquello sería suficiente para un sheik poderosísimo que probablemente tenía acceso a las mujeres más lindas y exóticas de todo el desierto infinito? ¿Y si ella lo decepcionara completamente en la primera noche? ¿Y si el cuerpo de ella no correspondiera a las expectativas que él ciertamente tenía de una esposa? ¿Y si él la rechazara por no estar a la altura del padrón de belleza que esperaba? Yasmín sabía racionalmente que estaba siendo vendida como pago de deudas, no escogida por amor o incluso atracción física. Entonces tal vez él ni se importara con la apariencia de ella desde que cumpliera los deberes de esposa adecuadamente. Pero parte de ella, la parte femenina y vanidosa que no conseguía suprimir completamente, quería ser deseada y no apenas tolerada fríamente. Quería que él mirara para ella y sintiera algo además de la indiferencia helada, incluso sabiendo que aquello era una esperanza ridícula dadas las circunstancias del casamiento forzado. Y ahora sería forzada a entregarse física y legalmente a un completo extraño que nunca podría compararse a aquel hombre que amara y perdiera por cobardía y estupidez propias 5 años atrás. Sería forzada a fingir afecto, o por lo menos obediencia respetuosa, para un sheik poderoso, mientras el corazón testarudo aún pertenecía a alguien que probablemente la odiaba con razón justificada. Sería forzada a permitir que otro hombre tocara el cuerpo de ella por la primera vez, que la poseyera de formas íntimas que siempre imaginara vagamente que serían de un hombre que amó en el pasado, Khalil. Un hombre que jamás la perdonaría por lo que hiciera cruelmente, que jamás la amaría nuevamente, un hombre que ella jamás tendría porque se casaría con otro. La injusticia cruel de aquello todo, la ironía amarga del destino que la punía de forma tan brutal y adecuada, hizo lágrimas finalmente escaparen de los ojos verdes y deslizaren por las mejillas sin que intentara detenerlas o esconderlas. Las criadas continuaron trabajando en silencio respetuoso ahora, percibiendo que ella lloraba, pero sabiendo que no había palabras de confort que pudieran cambiar lo que estaba a punto de ocurrir inevitablemente. Empacaron vestidos, joyas y objetos personales con eficiencia mecánica, preparando todo para la partida que se aproximaba rápido de más. Yasmín limpió las lágrimas con rabia, rehusándose a desmoronarse completamente, incluso cuando todo dentro de ella gritaba para hacer exactamente eso. No daría a nadie la satisfacción de verla completamente quebrada. Mantendría alguna dignidad incluso en una situación tan humillante e imposible de controlar. 2 horas después, estaba vestida con ropas simples para el viaje. Los baúles ya cargados en el carruaje que esperaba en el patio como un verdugo paciente. La madre vino a despedirse con los ojos rojos de tanto llorar, abrazando Yasmín con la fuerza desesperada de quien sabe que probablemente nunca más vería a la hija después de aquel día. El padre mantuvo distancia, claramente incapaz de enfrentar lo que hiciera directamente, escondiéndose en el escritorio con la excusa de asuntos urgentes que precisaban de atención. Ninguno de los hermanos estaba presente, enviados propositalmente para una propiedad distante para no testimoniar la partida de la hermana. Yasmín subió en el carruaje con las piernas que temblaban tanto que mal conseguían sustentarla, acomodándose en el asiento de terciopelo que parecía absurdamente lujoso considerando que estaba siendo llevada contra la voluntad para un destino incierto.
El viaje sería de algunas horas, atravesando el desierto hasta el palacio del sheik. Tiempo suficiente para pensar de más y torturarse con posibilidades que variaban de malas a absolutamente terribles. Cerró los ojos mientras el carruaje comenzaba a moverse lentamente, dejando para atrás todo lo que conocía, todo lo que amaba, rumbo a lo desconocido que la aguardaba con un rostro que no podía imaginar. Las horas pasaron en una niebla de ansiedad creciente y pensamientos que giraban sin parar entre el miedo del futuro y el arrepentimiento del pasado. El sol comenzó a descender en el cielo gradualmente, tiñendo el desierto de tonos anaranjados y dorados que serían lindos en cualquier otra circunstancia, pero que ahora apenas recordaban que el tiempo estaba acabando inexorablemente. Cuando el atardecer llegara finalmente, ella sería esposa de un hombre desconocido, pertenecería legalmente a él y no habría vuelta después de aquel momento definitivo e irreversible. El carruaje finalmente comenzó a desacelerar y Yasmín abrió los ojos para ver una estructura inmensa surgiendo en el horizonte como un espejismo imposible. El palacio era mayor de lo que cualquier construcción que ya viera en la vida entera, con torres que parecían tocar el cielo y cúpulas doradas que reflejaban los últimos rayos del sol de forma casi cegante e hipnotizante. Jardines inmensos cercaban la construcción principal. Fuentes elaboradas brotaban agua preciosa desperdiciada en una demostración de riqueza absoluta, y centenas de ciervos se movían como hormigas organizadas, preparando algo que solo podía ser la ceremonia de casamiento. El carruaje paró enfrente a la entrada principal, y Yasmín sintió el corazón disparar tan violentamente que pensó que todos podrían oír claramente. Este era el momento final. No había más vuelta. No había más tiempo para planes de fuga o esperanzas de rescate improbable. Una criada abrió la puerta del carruaje y extendió la mano con una sonrisa profesional que no alcanzaba los ojos llenos de pena mal disfrazada. «Bienvenida al palacio, señora», la criada dijo con una voz que sonaba casi como un pedido de disculpas sincero. «El sheik la aguarda impacientemente». Yasmín descendió del carruaje y fue inmediatamente guiada a través de corredores de mármol pulido hasta aposentos lujosos que quitaron el aliento de ella completamente. Una criada con expresión seria informó sin rodeos: «La ceremonia ocurrirá en 1 hora, señora. Precisamos prepararla ahora inmediatamente. 1 hora, apenas 60 minutos, hasta ver el rostro de él por la primera vez, hasta pertenecer a él completamente y sin vuelta posible». El pánico subió por la garganta, pero Yasmín tragó con fuerza porque no había más salida, no había más tiempo para planes imposibles de fuga desesperada. 3 criadas entraron y comenzaron a trabajar con eficiencia silenciosa que tornaba todo aún más surreal y aterrador. Condujéronla para una bañera de mármol con agua perfumada delicadamente. Bañáronla rápidamente pero con cuidado reverente. Masajearon aceites aromáticos que hicieron la piel brillar bajo la luz de las velas abundantes. Vistiéronla con ropas nupciales de seda bordada a oro que marcaban cada curva del cuerpo, de forma que la hacía sentirse expuesta, incluso estando completamente cubierta de la cabeza a los pies. Cubrieron los cabellos ondulados con velos delicados en capas translúcidas. Aplicaron col alrededor de los ojos verdes almendrados, haciéndolos parecer mayores y más vulnerables de lo que ya eran naturalmente. Y pintaron los labios de rojo suave que parecía promesa de algo que ella no estaba preparada para entregar. Cuando la colocaron ante el espejo enorme con moldura dorada,
Yasmín mal reconoció la mujer reflejada de vuelta para ella, linda de forma exótica, pero con ojos que traicionaban el miedo absoluto que ningún maquillaje conseguía esconder adecuadamente. Y entonces trajeron el velo final rojo y todo quedó infinitamente peor de lo que ya estaba terriblemente. Era grueso y pesado, completamente opaco, imposible ver cualquier cosa a través del color rojo intenso que cubría todo completamente. Cuando la cubrieron completamente de la cabeza a los pies con aquel tejido sofocante, el mundo quedó teñido de rojo oscuro, haciendo el pánico explotar en el pecho con fuerza renovada. Era intenso. No conseguía ver nada con claridad. A través del tejido espeso apenas manchas borrosas de luz enrojecida. No conseguía respirar derecho. El tejido presionaba contra el rostro, robando el oxígeno de los pulmones. Era como ser enterrada viva en una tumba escarlata. «Está en la hora, señora». Una criada susurró próxima, además haciendo a Yasmín dar un salto de susto. Pero ella no estaba preparada, nunca estaría preparada para aquello. Una mano firme tomó el brazo de ella y comenzó a guiarla por los corredores interminables del palacio, mientras cada paso resonaba alto de más en los oídos de ella. Cada respiración era un esfuerzo consciente a través del velo sofocante, que parecía quedar más apretado a cada segundo torturante. Ella oía el murmullo de centenas de voces a través de las paredes, conversaciones en tonos bajos que paraban abruptamente cuando percibían que la novia estaba pasando. Silencios pesados que la seguían como fantasmas. El corazón de ella amenazaba explotar del pecho, latiendo tan rápido y violento que llegaba a doler físicamente. Pararon abruptamente en la entrada y a través del velo rojo grueso ella oía perfectamente la música viniendo de dentro de la tienda. Instrumentos tradicionales tocando melodías hipnotizantes, cánticos bajos en árabe antiguo que hablaban de uniones sagradas. No veía nada además de rojo turbio, pero sabía que del otro lado de aquel velo había centenas de personas esperando, ojos fijos en la entrada, aguardando la novia aparecer finalmente. La criada ajustó el velo una última vez con manos que temblaban levemente. Entonces ocurrió lo que hizo el estómago de ella hundirse completamente. La música paró abruptamente, completamente, dejando un silencio tan profundo que Yasmín conseguía oír la propia respiración acelerada resonando dentro del velo rojo sofocante. Todos percibieron que ella había llegado finalmente. Yasmín dio el primer paso en puro terror ciego, tropezando levemente porque conseguía ver apenas bultos borrosos a través del tejido rojo grueso. Después otro paso y más otro, cada movimiento, exigiendo esfuerzo consciente, porque las piernas temblaban tanto que mal las sustentaban adecuadamente. Alguien sujetaba el brazo de ella con firmeza, guiándola lentamente por la tienda inmensa. Centenas de personas la observaban atentamente. Ella sentía el peso aplastante de cada mirada, incluso sin conseguir ver los rostros claramente a través del rojo que cubría todo completamente. Sentía la atención colectiva enfocada en ella como si fuera algo físico, presionando de todos los lados simultáneamente. No oía nada además de la propia respiración rápida e irregular, presa dentro del velo rojo, y de los pasos de ella resonando en el suelo. El silencio era tan completo y pesado que parecía tener sustancia propia, como si todos en la tienda estuvieran conteniendo la respiración, aguardando algo importante. Caminaron por un tiempo que pareció una eternidad absoluta, hasta que finalmente pararon y la mano en el brazo de ella la soltó, dejándola completamente sola, allí parada en lo que debía ser el centro de la tienda. Y fue entonces que sintió, incluso a través del velo rojo, incluso sin conseguir ver claramente, una presencia masculina fuerte e imponente bien al frente de ella.
Él estaba allí, el sheik, a pocos pasos de distancia. Incluso sin ver derecho, ella sentía el espacio que él ocupaba físicamente. Sentía algo que parecía poder emanando de él en ondas casi palpables. Sentía el calor del cuerpo de él, incluso con la distancia entre ellos. Era él su marido. La voz del anciano comenzó a resonar por la tienda, quebrando el silencio opresivo. Palabras en árabe antiguo, bendiciones tradicionales y oraciones sagradas pronunciadas en casamientos hace siglos. Ella no procesaba el significado real de las palabras, apenas oía el ritmo y la cadencia casi musical, mientras intentaba controlar el pánico que amenazaba consumir completamente la poca sanidad que restaba. Respiró hondo. A través del velo sofocante contó hasta 10 mentalmente. Intentó calmar el corazón, que insistía en latir rápido de más peligrosamente. Y entonces él habló por la primera vez, y el mundo paró completamente alrededor de Yasmín de forma devastadora e imposible. La voz de él era profundamente familiar, de una forma que hizo algo extraño ocurrir en el estómago de ella. La voz de él era baja, pero cargaba poder innegable, masculina, de forma que hizo algo extraño ocurrir en el estómago de ella, controlada con precisión que no dejaba espacio para vacilación. Pronunciaba los votos de él con la autoridad absoluta de un hombre que comandaba ejércitos, que gobernaba millares, que nunca fuera desobedecido y no esperaba comenzar ahora. Era una voz que no pedía, era una voz que tomaba sin cuestionar. Un escalofrío recorrió toda la columna de ella. Había algo en aquella voz, algo perturbadoramente familiar que no conseguía identificar completamente a través del velo rojo y del pánico que nublaba el raciocinio. Entonces llegó el turno de ella. El anciano hizo la pregunta ritual. Yasmín Al-Farhan, ¿aceptas a este hombre como tu esposo legítimo para honrarlo y obedecerlo hasta que la muerte los separe? Ella no consiguió responder inmediatamente. La garganta estaba cerrada, las palabras presas en algún lugar entre el miedo y algo más que se rehusaba a nombrar. El silencio se extendió peligrosamente. Finalmente, con voz que mal conseguía oírse a sí misma, susurró: «Acepto». Y entonces ocurrió el momento que cambiaría todo irreversiblemente. El anciano pronunció las palabras finales que los declaraban marido y mujer ante Dios y los hombres. Y el sheik, su marido ahora, dio un paso al frente. Ella sintió las manos de él aproximándose, grandes y calientes, incluso a través del tejido. Tocaron el velo rojo con una suavidad que la sorprendió completamente. Dedos firmes, pero no brutales, comenzaron a levantar el tejido pesado lentamente, prolongando aquel momento de revelación mutua. El corazón de ella latía tan violentamente que tenía certeza de que todos en la tienda podían oír claramente. El rojo comenzó a disiparse gradualmente. Primero vio los pies de él, sandalias de cuero fino, después las túnicas negras bordadas en oro que marcaban su posición. Entonces el pecho ancho, los hombros que parecían ocupar todo el espacio alrededor, el cuello fuerte y finalmente, cuando el velo fue completamente removido y ella pudo ver el rostro de él claramente por la primera vez, el mundo desapareció completamente. Era Khalil Al-Zahrani, el hombre que amara desesperadamente 5 años atrás, el hombre que rechazara cruelmente en una noche que la perseguía hasta hoy, el hombre que pensaba nunca más ver nuevamente en la vida. Y él estaba allí, parado ante ella vestido como sheik, mirándola con una expresión que mezclaba triunfo sombrío, rabia contenida y algo más perturbador que ella no conseguía descifrar completamente. El choque fue tan violento que Yasmín sintió las piernas ceder. Habría caído si él no hubiese sujetado el brazo de ella con firmeza que lastimaba. No era posible, simplemente no era posible. ¿Cómo?
Las preguntas se atropellaban en la mente de ella sin conseguir formar frases coherentes. ¿Cómo él se había convertido en el sheik más poderoso del desierto? ¿Cómo él adquiriera las deudas de la familia de ella propositalmente? ¿Cómo él planeara aquello todo meticulosamente? Pero principalmente, ¿por qué? ¿Por qué él hiciera aquello? Era venganza pura. Tenía que ser venganza por lo que ella hiciera. Khalil no dijo nada inicialmente. Apenas la observaba con aquellos ojos dorados que ella recordaba tan bien, ahora duros como piedras preciosas sin calor o misericordia. La mano de él aún sujetaba el brazo de ella, dedos apretando con fuerza suficiente para dejar marcas, pero no lo suficiente para lastimar de verdad. Él quería que ella supiera quién mandaba ahora. Quería que ella sintiera el poder de él. Quería que ella entendiera que no había escape posible. Sorpresa. Mi esposa. La voz de él finalmente cortó el silencio, baja y peligrosa, cargada de sarcasmo cruel. Pensabas que nunca más me verías, ¿no es así? ¿Pensabas que podrías rechazarme de aquella forma brutal y simplemente seguir con la vida como si nada hubiese ocurrido? Pero yo nunca olvido, Yasmín. Nunca. Y ahora tú eres mía. Comprada y paga. Propiedad legal. Sin vuelta. La crueldad deliberada en las palabras de él la alcanzó como un puñetazo físico en el estómago. Yasmín intentó jalar el brazo, pero él no soltó. Apenas apretó más fuerte como advertencia clara. Alrededor de ellos, la tienda había explotado en aplausos y celebraciones. Nadie además de ellos dos sabía lo que realmente estaba ocurriendo. Nadie percibía la tragedia desenvolviéndose bajo el disfraz de casamiento tradicional. Khalil finalmente la soltó y se giró para la multitud, saludando con la autoridad de quien gobierna sin cuestionar. Las personas celebraban. Músicas tocaban, comida sería servida. Era una celebración magnífica. Pero para Yasmín era una pesadilla de la cual no conseguía despertar. Él se giró nuevamente para ella, tomando la mano de ella de forma que parecía romántica para quien observaba de afuera, pero que ella sentía como esposa. «Vamos, mi querida esposa». Él dijo alto lo suficiente para que otros oyeran, la voz llena de falsa ternura. «Es hora de saludar a nuestros convidados». Yasmín no tenía elección. Se dejó ser guiada por él a través de la multitud, sonriendo mecánicamente cuando necesario, aceptando felicitaciones que sonaban como sentencias de muerte. Cada persona que la felicitaba no hacía idea de que estaba testimoniando no una unión feliz, sino una venganza elaborada 5 años en construcción. Durante toda la recepción, Khalil mantuvo la mano posesiva en la cintura de ella, un recordatorio constante de que ella pertenecía a él ahora. Cuando finalmente quedaron solos por un momento, ella consiguió susurrar, «¿Por qué hiciste esto?». La pregunta salió quebrada, desesperada. Él la miró con una expresión que debería ser satisfacción pura, pero que tenía capas más complejas que ella no conseguía descifrar completamente. ¿Por qué? Él repitió como si la pregunta fuera absurda. ¿Realmente necesitas preguntar eso después de lo que hiciste conmigo? Tú me destrozaste, Yasmín. Me humillaste públicamente. Me llamaste insignificante y patético. Te reíste de mi amor como si fuera una broma de mal gusto. ¿Y pensaste que yo simplemente olvidaría? ¿Que seguiría adelante? Pero yo construí un imperio entero con un único objetivo: traerte de vuelta y hacerte pagar por cada lágrima que derramé por tu causa. La rabia en la voz de él era palpable, pero había algo más allí, algo que parecía peligrosamente próximo de dolor no resuelto. Yasmín sintió lágrimas quemando los ojos, pero se rehusó a dejarlas caer. No le daría aquella satisfacción adicional. Tú no entiendes nada. Ella susurró de vuelta. No sabes la verdad sobre aquella noche.
No sabes lo que realmente ocurrió, pero él ya estaba alejándose, el rostro cerrado como una máscara impenetrable. No quiero oír tus excusas o mentiras. Tú eres mía ahora y vas a aprender exactamente lo que significa pertenecer a alguien que tú destruiste. La noche continuó en una sucesión de eventos que Yasmín mal conseguía procesar adecuadamente. Danzas tradicionales, músicas, comida abundante, regalos extravagantes. Khalil desempeñaba el papel de novio apasionado con perfección calculada, tocándola de formas que parecían cariñosas para observadores, pero que ella sentía como marcas de posesión. Cada toque era un recordatorio. Cada palabra susurrada en el oído de ella para mantener las apariencias era en realidad una amenaza velada. Y entonces, cuando la celebración finalmente comenzó a disminuir y los convidados comenzaron a retirarse gradualmente, llegó el momento que ella temiera el día entero, la noche de nupcias. Khalil la condujo por los corredores del palacio hasta los aposentos que serían de ellos ahora. El cuarto era magnífico, decorado con lujo que quitaba el aliento, pero Yasmín mal registraba los detalles. Solo conseguía pensar en cómo aquel hombre que un día amara se transformara en alguien tan frío y vengativo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, dejándolos completamente solos por la primera vez, el silencio era ensordecedor. Khalil se giró para ella y por la primera vez desde que levantara el velo, la máscara de control perfecto parecía agrietarse levemente alrededor de las orillas, revelando al hombre obsesivo y herido por debajo de la armadura de poder y venganza. Tú no entiendes nada. Las palabras salieron de Yasmín antes que pudiera contenerlas, cargadas de una emoción que venía reprimiendo hace 5 años. Tú piensas que sabes lo que ocurrió en aquella noche, pero no sabes absolutamente nada. Khalil dio un paso en dirección a ella, los ojos dorados brillando con algo peligroso. Entonces explícame. Dime qué mentiras preparaste para justificar lo que hiciste, porque yo recuerdo perfectamente cada palabra que dijiste en aquella noche, cada insulto, cada risa cruel. Yasmín sintió las lágrimas finalmente escaparen. Yo no tuve elección. Mi padre estaba allí. Él dijo que si yo no te rechazara públicamente, si yo no te humillara lo suficiente para que nunca más volvieras, él te mataría. Dijo que eras una amenaza a los planes de él, que nuestro amor arruinaría todo. Yo tuve que escoger entre humillarte o verte muerto, y escogí protegerte de la única forma que podía, aunque eso significara que me odiarías para siempre. La confesión salió en un torrente que ella no conseguía más contener, años de culpa y dolor finalmente encontrando voz. Khalil quedó completamente inmóvil, el rostro una máscara de choque que lentamente se transformaba en algo más complejo. Mentira. La palabra salió débil, sin convicción. Estás mintiendo para salvarte a ti misma. No. Yasmín dio un paso al frente, las manos temblando. No estoy mintiendo. Mi padre planeaba nuestro casamiento arreglado con otro hombre hace años. Tú eras un obstáculo. Cuando descubrió que nos amábamos, cuando vio que yo estaba a punto de huir contigo, él me mostró una carta con tu sentencia de muerte ya escrita. Dijo que tenía hombres esperando del lado de afuera, listos para matarte, así que salieras de aquella fiesta. La única forma de salvarte era hacerte ir en Bora odiándome tanto que nunca más volverías. Khalil pasó la mano por el rostro, la respiración quedándose irregular. Si eso es verdad, ¿por qué nunca intentaste encontrarme después? ¿Por qué nunca mandaste un mensaje? Porque mi padre me encerró. Yasmín susurró. Me mantuvo prisionera en la propia casa por meses. Cuando finalmente conseguí salir, tú ya habías desaparecido. Nadie sabía dónde estabas, y yo pensé que era mejor así, que seguirías adelante, encontrarías otra persona, serías feliz lejos de mí. Pero yo no seguí adelante.
La voz de Khalil salió ronca, quebrada. Pasé 5 años construyendo poder suficiente para traerte de vuelta. 5 años obsesionado con venganza. 5 años odiándote cuando debería estar odiando a tu padre. Yasmín sintió el corazón partirse nuevamente. Lo sé y lo siento. Siento por todo. Pero necesitas entender que yo te amaba, aún te amo. Cada palabra que dije en aquella noche me destruyó tanto cuanto te destruyó a ti. Khalil dio un paso para atrás como si hubiese llevado un puñetazo. No digas eso. No puedes simplemente aparecer y decir que me amas después de todo. Después de lo que yo hice, yo te compré, Yasmín. Te traté como propiedad. Planeé humillarte exactamente como pensé que me humillaste. ¿Cómo podemos volver de eso? No sé, Yasmín admitió honestamente. Tal vez no podamos, pero mereces saber la verdad. Mereces saber que aquella noche fue la peor de mi vida también, que cada día desde entonces ha sido una punición, porque yo sabía que me odiabas y tenías todo derecho de odiar. El silencio que cayó entre ellos era pesado de posibilidades no exploradas y caminos no tomados. Khalil se giró para la ventana, las manos apretadas en puños. Yo construí mi vida entera encima de una mentira. Mi imperio, mi poder, todo fue motivado por la necesidad de traerte de vuelta y hacerte pagar. Y ahora estás diciéndome que no hay nada que pagar, que ya sufriste tanto cuanto yo. ¿Cómo lidio con eso? Yasmín se aproximó cautelosamente. Podrías comenzar perdonándome y dejándome perdonarte también, porque no eres el único que necesita de perdón aquí, Khalil. Me compraste, me forzaste a este casamiento como venganza. Eso no fue menos cruel de lo que piensas que yo hice. Él se giró bruscamente. Tienes razón, me he comportado como un monstruo. Me convertí exactamente en el tipo de hombre que juré nunca ser. Un hombre que usa poder para controlar y lastimar. Yasmín vio el dolor genuino en el rostro de él y sintió algo dentro de ella comenzar a ablandarse a pesar de todo. Pero antes que pudiera responder, antes que pudieran comenzar a navegar aquel territorio nuevo y aterrador, la puerta se abrió abruptamente. Un siervo entró apresurado, el rostro pálido. «Mi sheik, disculpe interrumpir, pero hay una emergencia. Su primo Tariq está en el salón exigiendo audiencia. Dice que tiene informaciones sobre irregularidades en sus adquisiciones recientes». Khalil se giró para el siervo con una expresión que rápidamente se recompuso en máscara de autoridad. Tariq. El nombre salió como una maldición. Su primo ambicioso que siempre quiso su poder. Dile que hablaré con él mañana. Pero señor, él no está solo. Trajo el consejo de ancianos. Están cuestionando la legitimidad de su casamiento. Dicen que hay irregularidades en las negociaciones con la familia Al-Farhan. Yasmín sintió la sangre helarse. Alguien había descubierto. Alguien sabía que el casamiento era venganza disfrazada. Khalil percibió lo mismo, sus ojos encontrando los de ella por un breve momento antes de volverse para el siervo. «Estaré allá en 5 minutos. Prepara la sala del consejo». Cuando quedaron solos nuevamente, el momento de vulnerabilidad había pasado. Khalil estaba de vuelta al modo sheik, controlado y peligroso. «Necesito lidiar con eso. Quédate aquí». «No». Yasmín se sorprendió con la firmeza en la propia voz. «Si eso involucra nuestro casamiento, me involucra a mí también. Voy contigo». Khalil pareció a punto de argumentar, pero entonces asintió. «Está bien, pero déjame hablar. Tu primo Tariq es peligroso y ambicioso. Él está procurando cualquier debilidad para derribarme y tomar mi lugar». Juntos, descendieron por los corredores hasta la sala del consejo. Yasmín podía sentir la tensión emanando de Khalil en ondas. Cuando entraron, encontraron Tariq sentado confortablemente en la silla principal, cercado por 5 ancianos de expresiones severas. «Khalil». Tariq sonrió, pero no había calor alguno en el gesto.
Qué bueno que pudiste juntarte a nosotros. Estábamos justamente discutiendo las circunstancias cuestionables de tu casamiento reciente, las irregularidades que necesitan ser aclaradas antes que podamos reconocerlo como legítimo. Khalil cruzó los brazos. No hay irregularidades. Negocié las deudas de la familia Al-Farhan legalmente y ofrecí casamiento como solución. Todo dentro de las tradiciones. Tariq se inclinó para adelante, los ojos brillando con malicia mal disfrazada. Ah, pero es ahí que estás engañado, primo. Nuestras investigaciones revelaron algo interesante. No apenas negociaste las deudas, las creaste. Compraste empresas que hacían negocios con la familia Al-Farhan por el único propósito de aumentar artificialmente las deudas de ellos. Manipulaste el mercado para forzarlos a la quiebra. ¿Y todo eso por qué? Uno de los ancianos se levantó, la voz grave resonando por la sala. Esa es una acusación seria, Sheikh Khalil. Manipulación de mercado para forzar casamiento es considerado coerción. Si probado, puede invalidar el casamiento y resultar en penalidades severas. Yasmín sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Si el casamiento fuera invalidado, ella sería mandada de vuelta para la familia en deshonra. Pero peor, Khalil perdería su poder, su posición, posiblemente su vida. Tariq obviamente planeara eso cuidadosamente. Khalil permaneció calmo externamente, pero Yasmín podía ver la tensión en sus hombros. Las deudas existían antes de yo involucrarme. Sí, yo las adquirí estratégicamente, pero eso es negocio, no coerción. La familia Al-Farhan tenía la opción de rechazar mi propuesta, pero no tenían. Tariq contraatacó. No realmente. Cuando alguien está ahogándose, cualquier tabla de salvación parece una elección, pero no es elección real cuando eres quien los empujó para el agua en primer lugar. Yasmín no consiguió más quedarse callada. Yo concordé con el casamiento voluntariamente. Todas las miradas se volvieron para ella. Tariq arqueó una ceja. La señora entiende lo que está diciendo, señora Yasmín. ¿Está defendiendo al hombre que manipuló su familia para forzarla a este casamiento? Sí. Yasmín erguió el mentón, rehusándose a demostrar el miedo que sentía. Entiendo perfectamente, y aún así, afirmo que concordé voluntariamente. Lo que el Sheikh Khalil hizo puede haber sido estratégico, pero no fue ilegal, y mi familia tuvo elección. Podría haber procurado otras soluciones. Escogimos aceptar la propuesta de él. Uno de los ancianos frunció la frente. La señora parece muy dispuesta a defender a un hombre que la compró como pago de deuda, porque él es mi marido ahora. Yasmín respondió con una firmeza que sorprendió hasta a sí misma. Y en nuestra cultura, una esposa queda al lado del marido. Tariq rió. Un sonido sin humor. ¡Qué conveniente! La esposa recién adquirida defendiendo al marido que la compró. Tengo certeza de que eso no tiene nada que ver con el hecho de que si el casamiento fuera invalidado, la señora vuelve para su familia en desgracia. Yasmín sintió la rabia subir. Tú no sabes nada sobre mí o sobre lo que pasé. Estás apenas procurando una forma de derribar a tu primo y tomar el poder de él. Tariq se levantó, los ojos estrechándose. Cuidado con tus palabras. Señora, soy miembro del consejo y merezco respeto. Basta. La voz de Khalil cortó el aire como un látigo. Tariq, dejaste tus ambiciones nublar tu juicio. Esta farsa de investigación es apenas una excusa para intentar desestabilizarme. Pero no va a funcionar. Mi casamiento es legítimo. Las negociaciones fueron legales y no tienes autoridad para cuestionarlos. Tengo la autoridad que el Consejo me da. Tariq contraatacó. Y el Consejo está preocupado con las implicaciones de un líder que usa manipulación y coerción para alcanzar objetivos personales. Si haces eso en asuntos personales, ¿qué te impide de hacer en asuntos de Estado?
Los ancianos murmuraron entre sí, claramente divididos. Khalil percibió que estaba perdiendo terreno, necesitaba algo para virar la situación. Y Yasmín, mirando para el hombre que amaba, para el hombre que la había comprado y lastimado, pero que también acababa de descubrir que fuera basado en una mentira, tomó una decisión. Si quieren la verdad, yo la daré. Su voz cortó el murmullo. Khalil y yo nos conocíamos antes. Éramos apasionados, pero fui forzada a rechazarlo públicamente por mi padre hace 5 años, no porque no lo amara, sino porque mi padre amenazó matarlo. El silencio que se siguió era absoluto. Yasmín continuó. Las palabras fluyendo ahora que comenzara. Khalil no sabía de eso. Pensó que yo lo rechazara cruelmente. Pasó años construyendo poder para traerme de vuelta y hacerme pagar. Sí, él manipuló las deudas de mi familia. Sí, él me compró como venganza. Pero hizo eso basado en una mentira que mi padre creó. Una mentira que me forzó a perpetuar para salvar la vida de él. Entonces, sí, este casamiento comenzó en venganza y manipulación. Pero ahora que la verdad vino a la luz, estamos intentando encontrar un camino para adelante. Y no voy a dejar que las ambiciones de un hombre envidioso destruyan esa oportunidad. Tariq la miró con una mezcla de rabia y sorpresa. ¿Realmente esperas que creamos en esa historia dramática? Qué conveniente que solo aparezca ahora cuando el casamiento está siendo cuestionado. No me importa si crees. Yasmín respondió con una calma que no sabía poseer. La verdad es la verdad independiente de quien crea en ella. Y la verdad es que yo amo a este hombre, siempre amé, y voy a luchar por este casamiento, no importa lo que cueste. Los ojos de Khalil encontraron los de ella a través de la sala, y por la primera vez desde que el velo fuera levantado, ella vio algo además de rabia o dolor allí. Vio esperanza, vio posibilidad, vio al hombre que amara 5 años atrás, comenzando a emerger de la armadura de venganza que construyera. Uno de los ancianos más viejos se levantó, la voz ponderada. Esta situación es más compleja de lo que parecía inicialmente. Claramente hay historia entre el Sheikh Khalil y la señora Yasmín que precede este casamiento. Y aunque los métodos del Sheikh puedan ser cuestionables, no son técnicamente ilegales. Tariq abrió la boca para protestar, pero el anciano levantó la mano. Sin embargo, necesitamos tiempo para considerar todas las implicaciones. El casamiento permanecerá válido por ahora, pero habrá una investigación formal de las negociaciones. Si descubrimos cualquier ilegalidad real, no vacilaremos en tomar acción apropiada. Eso es inaceptable. Tariq prácticamente gritó, están dejando que él salga impune de manipulación descarada porque su esposa comprada contó una historia conmovedora. Suficiente. El anciano se giró para Tariq con una expresión que no admitía argumentos. Tu obsesión en derribar a tu primo está nublando tu juicio. El consejo tomó su decisión. Acéptala o retírate. Tariq miró alrededor de la sala, percibiendo que había perdido el apoyo de los otros. Con una última mirada de puro odio para Khalil y Yasmín, salió batiendo la puerta. Cuando quedaron solos con los ancianos, el más viejo se giró para ellos. Ustedes dos tienen mucho que resolver entre sí, pero hagan eso lejos de los ojos del consejo. Y Sheikh Khalil, sugiero fuertemente que reconsideres tus métodos en el futuro. Poder conquistado a través de manipulación raramente dura. Khalil asintió respetuosamente. Entiendo, y agradezco al consejo por la justicia hoy. Cuando finalmente volvieron para los aposentos privados, la tensión entre ellos tenía una cualidad diferente. No era más la rabia y venganza que dominara antes, sino algo más complicado: incertidumbre, posibilidad, miedo de esperanza. No necesitabas hacer aquello.
Khalil dijo finalmente, defenderme en frente del consejo, exponer nuestra historia. Sí, necesitaba. Yasmín respondió cansada. Porque no importa cómo comenzamos, no importa cuántas mentiras y venganza nos trajeron aquí, no puedo dejar que seas destruido por ambición de otra persona. No cuando finalmente hay oportunidad de reconstruir algo real. Khalil se aproximó de vagar, como si tuviera miedo de asustarla. Yo estropí todo. Te compré como venganza, te traje aquí para humillarte. ¿Cómo podemos reconstruir sobre esa fundación? No sé, Yasmín admitió honestamente. Tal vez no podamos, tal vez el daño sea grande de más, pero quiero intentar, porque pasé 5 años lamentando perderte, y ahora que estás aquí en mi frente, ahora que finalmente puedes conocer la verdad, no quiero desperdiciar esta segunda oportunidad, no importa cuán improbable o complicada sea. Khalil levantó la mano hesitante, como si fuera a tocar el rostro de ella, pero paró a centímetros de distancia. Yo también quiero intentar, pero no sé cómo ser el hombre que necesitas después de pasar tanto tiempo siendo el monstruo que pensé que merecías. Entonces tal vez comencemos del inicio. Yasmín sonrió débilmente. Hola, Khalil. Mi nombre es Yasmín, y yo acostumbraba a amarte con todo mi corazón. Hola, Yasmín. Él respondió, la voz ronca. Mi nombre es Khalil y yo nunca paré de amarte, incluso cuando pensé que te odiaba. Y tal vez, apenas, tal vez, podamos encontrar un camino de vuelta uno para el otro. Incluso que sea un camino mucho más complicado de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Y en aquel momento, parados uno ante el otro en un cuarto que testimoniara tanto dolor cuanto posibilidad, ambos supieron que la jornada sería difícil. Pero por la primera vez en 5 años, sentían que valía la pena intentar. Los días siguientes fueron una danza delicada de reconstrucción y redescubrimiento. Khalil y Yasmín se movían alrededor uno del otro con cuidado, como personas heridas, aprendiendo a confiar nuevamente. Él no la tocaba más allá de lo necesario para mantener las apariencias públicas. Ella no presionaba por más de lo que él estaba preparado para dar. Pero había momentos, pequeños momentos preciosos, donde los muros que ambos construyeron comenzaban a agrietarse. Una risa compartida durante el desayuno, cuando él dejó caer jugo de naranja en la túnica impecable. Una mirada prolongada a través del jardín cuando ella no sabía que estaba siendo observada. Conversaciones tarde de la noche donde compartían memorias de la época en que eran jóvenes y apasionados, antes que el mundo los separara cruelmente. Y lentamente, tan lentamente que casi no percibían, la distancia entre ellos comenzaba a disminuir. Khalil descubría que el odio que nutrió por 5 años estaba construido sobre arena. Y Yasmín descubría que el hombre que la comprara por venganza aún tenía dentro de sí al joven que amara tan completamente. Pero el verdadero cambio vino en una noche 3 semanas después del casamiento. Una tormenta de arena se había formado en el desierto, forzando a todos a permanecer dentro del palacio. Yasmín estaba en la biblioteca cuando Khalil la encontró, mirando por la ventana para la oscuridad anaranjada que había tragado el mundo. ¿Estás bien?, él preguntó, la voz suave de una forma que raramente era. Ella se giró, sorprendida por la preocupación genuina que veía en los ojos de él. Estoy solo. Las tormentas siempre me asustaron. Cuando era niña, acostumbraba a esconderme en el armario hasta pasar. Khalil se aproximó lentamente, parando al lado de ella en la ventana. Yo también tenía miedo de ellas cuando era joven. Mi madre acostumbraba a abrazarme y cantar hasta yo dormirme. Yasmín lo miró, viendo vulnerabilidad que él raramente mostraba. ¿Ella cantaba bien? Él sonrió, una expresión genuina y no la máscara que usaba en la corte. Terriblemente mal.
pero yo amaba cada segundo. Ellos quedaron en silencio por un momento, oyendo el viento aullar del lado de afuera. Entonces Khalil hizo algo que no hacía desde antes de la noche que los separó. Extendió la mano. Yasmín miró para la mano extendida, entendiendo el significado. No era apenas un gesto físico. Era una invitación, una elección, un puente siendo construido sobre el abismo que los separara por tanto tiempo. Lentamente colocó la mano en la de él. Los dedos de él se cerraron alrededor de los de ella, calientes y firmes y sorprendentemente gentiles. Sentí tu falta, Khalil susurró la voz ronca. Cada día de esos 5 años, incluso cuando pensé que te odiaba, era tu falta que sentía. Tu ausencia era una herida que no cicatrizaba, no importaba cuánto poder acumulara o cuántas victorias conquistara. Yasmín sintió lágrimas quemando los ojos. Yo también sentí tu falta, cada momento. Y odié a mi padre por forzarme a escoger entre salvarte y estar contigo. Odié a mí misma por no ser valiente lo suficiente para encontrar otra forma. Khalil levantó la otra mano, hesitante, y tocó el rostro de ella por la primera vez desde el casamiento. El toque era reverente, como si ella fuera algo precioso y frágil que podría quebrarse. Fuiste valiente, me salvaste de la única forma que podías. Y yo fui un idiota por no ver eso, por gastar 5 años en venganza cuando podría haber usado ese tiempo procurando la verdad. No somos más aquellas personas, Yasmín susurró. No podemos volver a lo que éramos antes. Él balanceó la cabeza. No, no podemos. Somos diferentes ahora. Lastimados y complicados y cargando cicatrices que nunca van a desaparecer completamente. Pero tal vez él se aproximó, la frente casi tocando la de ella. Podamos ser algo nuevo, algo más fuerte porque sobrevivió a lo peor. Yasmín cerró los ojos, sintiendo la respiración de él contra su piel. Me gustaría eso, me gustaría mucho. Y entonces, finalmente, después de 5 años y 3 semanas e incontables lágrimas, Khalil la besó. No fue el beso desesperado y posesivo que ella temiera, fue suave y cuestionador y lleno de una ternura que la hizo percibir que el hombre que amara nunca realmente desapareciera, apenas se escondiera detrás de muros que ahora estaban cayendo. Ella respondió al beso, las manos subiendo para sujetar el rostro de él, sintiendo lágrimas escurriendo por las mejillas, sin saber si eran de ella o de él o de ambos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. Khalil descansó la frente contra la de ella, los ojos cerrados. Disculpa, por todo, por comprarte, por planear humillarte, por no procurar la verdad antes. Yo también lo siento. Yasmín susurró de vuelta. Por no luchar más por ti en aquella noche, por dejar a mi padre controlarnos, por no ser más fuerte. Fuimos ambos víctimas, Khalil dijo, de circunstancias, de orgullo, de miedo, pero no necesitamos más ser. Podemos escoger algo diferente ahora. Yasmín asintió, una sonrisa pequeña pero real apareciendo. Podemos, y voy a escogerte a ti, Khalil. Todos los días voy a escogerte. Él abrió los ojos y lo que ella vio allí la hizo percibir que realmente había esperanza para ellos. Amor real y profundo y herido, pero no muerto. Y yo voy a escogerte a ti, él prometió. No como venganza o posesión o propiedad, pero como pareja, como igual, como la mujer que siempre amé y siempre voy a amar. La tormenta allá afuera continuaba rugiendo, pero dentro de la biblioteca había una paz que ninguno de los dos sentía hace 5 años. Ellos quedaron abrazados, reconectándose lentamente, encontrando uno al otro nuevamente a través de los escombros de lo que fueron y las posibilidades de lo que podrían convertirse. Y por la primera vez, desde que todo comenzara, ambos creían que realmente tenían una oportunidad. Aquella noche,
Cuando volvieron a los aposentos que compartían, pero que hasta entonces habían sido territorio dividido donde ambos dormían en lados opuestos del enorme cuarto, algo era diferente. Había una pregunta no formulada flotando en el aire. Khalil paró en la puerta mirando para Yasmín con una vulnerabilidad que ella nunca viera antes. «No quiero presionarte», él dijo cuidadosamente. «Sé que técnicamente somos casados, pero después de todo lo que hice, no me debes nada. Si prefieres que yo duerma en otro cuarto, entenderé completamente». Yasmín se aproximó a él, el corazón latiendo rápido, pero no de miedo, de anticipación, de deseo, de esperanza. «Quédate», ella susurró. «Por favor, quiero que quedes». Los ojos de él se oscurecieron con emoción. «¿Tienes certeza?» «Completamente», ella confirmó, tocando el rostro de él. «No quiero más desperdicio. No quiero más noches durmiendo en lados opuestos del cuarto. Te quiero a ti, Khalil. Del modo que siempre quise, del modo que siempre soñé que sería». Él cerró los ojos, la respiración quedándose irregular. «Yasmín, si comenzamos esto, no habrá vuelta. Voy a quererte completamente, en todos los sentidos. No voy a conseguir mantener distancia después». «Bueno», ella sonrió, «porque yo no quiero que mantengas distancia». Y entonces él la jaló para sí, los labios encontrando los de ella con una urgencia que había estado contenida por semanas. De esta vez no había hesitación o cuidado excesivo. Era pasión pura, años de deseo reprimido, finalmente liberado. Él la levantó en los brazos y la cargó hasta la cama, acostándola con una reverencia que contrastaba con la intensidad del beso. Yasmín jaló las túnicas de él, ansiosa para sentir piel contra piel, para apagar completamente la distancia que existiera entre ellos por tanto tiempo. Khalil siguió el ejemplo, removiendo los velos y vestidos de ella con manos que temblaban levemente, revelando el cuerpo que había fantaseado en sueños febriles, pero que ahora estaba finalmente al alcance. «Eres hermosa», él murmuró contra la piel de ella, besando cada centímetro que revelaba. «Tan perfecta, mucho mejor que cualquier fantasía». Yasmín arqueó bajo el toque de él, sintiendo años de tensión y miedo derritiéndose bajo el calor de la piel de él contra la de ella. Cuando finalmente se unieron, fue con una intensidad que los dejó a ambos sin aire. No era apenas físico, aunque la sensación fuera avasalladora. Era emocional, espiritual, la unión de dos almas que habían sido separadas y finalmente encontraban camino de vuelta una para la otra. Khalil se movía dentro de ella con una combinación de pasión y ternura que la hizo entender que no era apenas sexo. Era amor, puro y complicado e imperfecto, pero absolutamente real. Después, cuando estaban acostados entrelazados, sudados y exhaustos, pero más conectados de lo que habían estado en años, Yasmín descansó la cabeza en el pecho de Khalil, oyendo el corazón de él latir. Fue esto lo que debería haber sido en aquella primera noche. Khalil murmuró, acariciando los cabellos de ella. «Si nos hubiésemos casado 5 años atrás como planeábamos, debería haber sido amor, no venganza. Pero llegamos aquí de cualquier forma». Yasmín observó. «Por un camino mucho más complicado y doloroso, pero llegamos». Y tal vez ella miró para arriba, encontrando los ojos de él. «Somos más fuertes por eso. Sobrevivimos a lo peor que podría ocurrir y aún escogimos uno al otro. Eso significa algo, significa todo». Khalil concordó besando la frente de ella. «Significas todo para mí, Yasmín. Y voy a pasar el resto de la vida probando eso, compensando cada momento de dolor que causé». Ella sonrió, sintiendo una paz que no sentía hace años. «Apenas ámame, es todo lo que necesito. Siempre», él prometió, «en cada vida,
en cada momento, para siempre. Y mientras la tormenta allá afuera finalmente comenzaba a disminuir, revelando estrellas a través de las ventanas, ambos supieron que finalmente estaban donde deberían estar, juntos, completos, listos para construir un futuro sobre las fundaciones imperfectas, pero honestas del presente. No sería fácil. Aún había desafíos a enfrentar, heridas a cicatrizar, confianza a reconstruir completamente. Pero por la primera vez en 5 años, ambos creían que valía la pena intentar, porque el amor, real y verdadero y sobreviviente, era más fuerte que venganza, más poderoso que orgullo, más duradero que dolor. Suscríbete a nuestro canal para continuar acompañando historias emocionantes como esta que tocan el alma y hacen el corazón latir más fuerte. Deja tu like si también crees que el amor verdadero puede superar incluso las mayores traiciones y los mayores malentendidos. Y comparte en los comentarios cuál fue la parte que más conmovió tu corazón. ¿Fue el momento de la revelación, cuando Yasmín descubrió que el sheik era Khalil? ¿La desesperación cuando la verdad sobre aquella noche de 5 años atrás finalmente vino a la luz? ¿La vulnerabilidad cuando Khalil finalmente admitió que nunca paró de amar? ¿O la reconciliación final cuando ambos escogieron reconstruir juntos? Queremos saber lo que sentiste, porque al final, esta no es apenas la historia de Khalil y Yasmín, es la historia de todos nosotros que ya amamos, perdimos, sufrimos y aún así encontramos coraje para creer nuevamente. Es sobre segundas oportunidades y perdón y la fuerza necesaria para reconstruir sobre ruinas. Es sobre escoger amor en lugar de venganza, verdad en lugar de orgullo, futuro en lugar de pasado. Entonces, cuéntanos tu historia, comparte tus emociones y continúa con nosotros para más narrativas que celebran el poder transformador del amor verdadero.